Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Empieza desde el Salmo, los himnos tienen mucho que ver, pero lo más importante de todo es tener el corazón preparado. Esa necesidad de Dios se manifiesta generalmente en los problemas que vivimos, pero en realidad Dios quiere que se manifieste en relación a nuestra relación con Él, al vernos como nosotros somos y como Él es. Si nosotros no logramos establecer esa relación íntima y estrecha con Dios, que su santidad manifieste o haga notar nuestro pecado, nunca vamos a llegar a tener esa necesidad ni esa relación profunda con Dios. Si Dios dio a su Hijo por nosotros en la cruz, Él anhela tener comunión con nosotros y por eso cuando nos convertimos nos dio su Espíritu Santo. Entonces, en esa comunión es precisamente donde surgen todas las cosas. Esta parte del Salmo fue muy importante porque nos muestra de nosotros hacia Dios. Sin embargo, esta enseñanza que vamos a ver es al revés, es de Dios hacia nosotros. Entonces, el título de esta decimotercer principio de vida es aprender a escuchar a Dios es esencial para caminar con Él. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en nuestra relación con Dios, casi siempre nosotros manifestamos nuestras peticiones, le pedimos ayuda en nuestras angustias. Estos 3 puntos que se dieron al final del Salmo son muy importantes. Pero Dios quiere ir siempre más allá. Y para que Él vaya más allá, necesitamos entonces nosotros aprender a escuchar su voz. Entonces, seguramente tú te preguntarás, o seguramente alguna vez viviste en una situación en la cual un grupo de personas estaban platicando, tú conocías del tema, pero a ti no te hicieron caso. Seguramente en tu mente tenías la solución de lo que es la problemática, pero como todos querían exponer su punto de vista y su razón, entonces ligeramente un poquito más. Sí, ok, perfecto. Perdón. Como todos querían exponer su opinión, entonces, pues tú mejor te quedaste callado y no dijiste nada. ¿Cuántas veces en alguna situación, quizá tú buscabas afirmarte en alguna idea y no dejaste que nadie hablara y solo expusiste tu punto de vista, y bueno, nadie pudo exponer otro punto de vista que quizá te hubiera enriquecido y se quedó la situación así. Todos este tipo de cosas que nos suceden, y yo creo que a todos de alguna manera nos han sucedido, es un poco frustrante. ¿Y por qué yo les doy este ejemplo? Porque entonces vamos a ver a Dios. Dios es infinitamente sabio. Él sabe todas las cosas de principio a fin, pues Él las planeó. Nadie como Dios tiene sabiduría. Su sabiduría es infinita, Él es omnisciente. Imagínense lo que Dios sienten cuando ustedes no lo escuchan a Él. O sea, es importante primero vernos a nosotros cómo nos sentimos cuando alguien no nos escucha, no nos pone atención. Ahora piensa en Dios. Dios siempre está hablando. Dios siempre habló, como dice Hebreos, desde el principio habló a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Imagínense, cuando Jesús vino aquí, muchas cosas dijo, pero vemos cómo aún sus discípulos ni sus hermanos creían en Él. Y si no creían en Él, quiere decir que lo que Él decía lo tomaban relativamente. Jesús les decía, yo les hablo lo que mi Padre dice. Si no me quieren creer a mí, crean por lo que yo les hablo. Porque todo lo que Jesús hablaba, lógicamente, estaba de acuerdo a la profecía.
Entonces nosotros no somos diferentes a Israel. A veces nosotros nos acercamos a Dios con un monólogo, decir yo, dame, y nunca nos paramos o nos detenemos a ver qué Dios dice. A veces le queremos imponer nuestro propio punto de vista, lo que nosotros pensamos que deben ser las cosas, y eso nos impide escuchar su voz. Entonces, Dios en Isaías 55, 8 a 9 dice: mis pensamientos y conductas son radicalmente diferentes a los de ustedes. Radicalmente diferentes a los de ustedes. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. ¿En ustedes? Entonces quiere decir que nuestra relación con Dios, de lo que nosotros pensamos a lo que es la verdad, y de la verdad a lo que es el punto de vista de Dios, hay un infinito de distancia. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Él y solo le exponemos lo que nosotros queremos, sentimos, deseamos, anhelamos, etc., parece canción, pero no es así. Entonces Dios, aunque nos hablara, no lo escucharíamos. Miren lo que dice otro pasaje. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez necesitó el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Isaías 40, 13 y 14. Nadie le puede enseñar a Dios que todo lo sabe. Por tanto, tristemente, cuando nosotros inclinamos nuestro rostro para comunicarnos con Él, pues nos concentramos en solo exponer lo que es nuestro problema o las soluciones que vemos, que a lo mejor pensamos que Dios nos puede guiar por uno de esos caminos. Pero reitero, eso no es tener una comunión con Dios ni escuchar su voz. Entonces aquí tú debes de preguntarte, ¿eso es lo que tú haces cuando te presentas ante Él en oración, en un tiempo devocional? ¿Han sido unilaterales tus conversaciones con Dios? ¿O le has enumerado tus necesidades en vez de escuchar la instrucción divina? Yo creo que la mayoría de nosotros encuadramos en una de estas tres, o en las tres. Entonces imagínense, Dios siempre quiere hablar, Dios siempre quiere ser escuchado, Él sabe lo que realmente nos conviene, pero con que Dios no fuera tan inteligente, si conoce el futuro, Él sabe exactamente cuál es la solución a lo que vamos a vivir adelante. Muchas veces hemos dicho aquí que muchas de las pruebas de esta vida tienen mucho que ver con lo que vamos a enfrentar. Creo que el miércoles lo comentábamos. Tienen mucho que ver con lo que vamos a enfrentar en el futuro. Entonces, Dios nos pide paciencia porque, o sea, por un lado el sentido de urgencia es importante porque va de acuerdo a nuestra necesidad. Pero Dios nos pide paciencia porque en la paciencia Él está cumpliendo un propósito en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene un propósito en todo esto, ¿no? Entonces, por eso es la razón precisamente de este 13º principio de vida. Aprender a escuchar a Dios es esencial para tener una relación con Él. ¿En qué se basan las relaciones humanas? En la comunicación, pero la comunicación mutua. Cuando una persona se comunica con otra y la otra no habla, no la deja hablar, ¿cuál comunicación? ¿Creen ustedes que puede haber una relación ahí? No. Igual pasa con nosotros y Dios. Nuestra relación con Él se crece o se manifiesta a través de una comunicación. Pero cuando nosotros vamos entendiendo lo grande que es Él, pues entonces lo que le dijo Job a sus compañeros en Job 13:5, ojalá callaras por completo
y esto te fuera por sabiduría. Porque si Dios conoce tu vida, Dios conoce aún tus suspiros, Dios conoce tu futuro, Él sabe a dónde te va a llevar. ¿Qué le tienes que decir? Cuando tú te presentas ante Él a exponerle una petición, ¿tú crees que Dios no sabe todas las circunstancias que rodean el hecho? Claro que lo sabe. Entonces, quizá muchas veces deberíamos, yo sé que eso nos puede eliminar la angustia, a través de este proceso podemos depositar nuestra confianza en Él, pero más adelante, en una relación más íntima y estrecha, es mejor dejarlo hablar a Él. Es mejor entrar a Él para escuchar, a la presencia de Él a través de la oración, para escuchar su voz. ¿Cómo vas a identificar su voz? Su voz siempre va a estar de acuerdo a su palabra. Es algo muy importante. Y su voz te va a guiar siempre a caminos ascendentes en cuanto a santidad, honor y muchas otras cosas. Entonces, nadie puede tener una relación verdadera con Dios si no aprende a escucharlo. Sabemos que en nuestra mente y en este mundo hay mucho ruido. Hay muchas ideas que se circulan en todo lo que nosotros vivimos. Estamos atestados de filosofías, de sistemas de pensamiento, de técnicas humanas, lo que ustedes quieran, planeaciones humanas, pero en realidad todo eso es vano y sin provecho. Ya que en su sabiduría, dice la Escritura, el mundo no conoció a Dios, Dios entregó, por la lectura de la predicación, el Evangelio. En la sabiduría el mundo no busca a Dios. Si fuera el mundo sabio, buscaría a Dios. Entonces tendría más lógica todos sus principios y conceptos y filosofías y toda la influencia que puede ejercer sobre nosotros a través de los medios de comunicación, etc. Somos altamente influenciados más ahora por todos los medios de comunicación, desde el WhatsApp, el celular, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, si en verdad deseas que Dios te guíe y que transforme tu vida, necesitas aprender a escucharlo. Entonces aquí el Salmo 81, que pronto Alex nos compartirá, dice: el Señor nos fortalece, entonemos alabanzas, cantemos al Dios de Israel, cantemos con el acompañamiento de pandereta y de melodiosa lira y arpa, hagamos sonar la trompeta, vayamos a las fiestas sagradas en tiempo de una luna llena, en tiempos en que la ley de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, de Jacob, Él hizo que fuera una orden para Israel cuando hirió a Egipto para liberarlos. Oí una voz desconocida que decía: ahora aliviaré tu hombro de su carga, liberaré tus manos de las pesadas tareas. Dijo Él en medio de aquella angustia: me llamaste y yo te salvé. Desde el nubarrón te respondí, en Meriba puse a prueba tu fe cuando te quejaste por falta de agua. Entonces digo, ese es un salmo donde David expresa parte de la vivencia de Israel, pero él expresa a través de ese salmo brevemente que Dios responde. Cuando le llamas, Él responde, ¿sí? Y miren lo que dice Deuteronomio: pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. O sea, Dios está siempre al pendiente de nosotros. Cuando una persona es incrédula y no tiene una relación con Él, Dios empieza a hablar a su vida. Recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, para que empecemos a entender. Pero cuando tú ya tienes una relación de hijo, su deseo es para con sus hijos. Su íntima complacencia, dice la Escritura, es para los que le temen. Dice: ¿y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que yo les entrego hoy? Pero cuidado, asegúrense de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes de que esas experiencias
se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día en que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Uno de los eventos más grandes de la historia de la nación de Israel es cuando salen de la esclavitud de Egipto, y casi inmediatamente ellos van al monte Sinaí, donde después permanecieron 2 años. Pero en ese tiempo Dios preparó el corazón de Israel, Dios les puso límites respecto de su presencia, ellos aprendieron a temer a Dios, y Dios ahí les declara lo que dice este pasaje de Deuteronomio 4, del 7 al 10. Dios ahí les declara que lo más importante y por lo cual Él se manifestó a ellos de esta manera era para que aprendieran a temerle. No vieron ninguna figura de Él, no vieron nada para que no adoraran una imagen, sino para que vieran el poder maravilloso de Dios y le aprendieran a temer. Entonces nosotros podemos concluir que dentro de lo que Dios pide que nosotros aprendamos a escucharle, tiene que llevar implícito un temor reverente. Hay muchas personas que dicen: no, pues mi cuate es Jesús, Jesús me acompaña en mis parrandas. Hay muchas blasfemias de este tipo. Tristemente, muchas veces aún en el cristianismo este tipo de cosas se transfieren en una medida diferente, pero muchos de esos comentarios, y yo sí los he oído aún de esta iglesia, involucran falta de reverencia a Dios. ¿A quién nos estamos acercando? Y muchas veces esa falta de reverencia a Dios es lo que nos impide aprender a escuchar. ¿Cómo voy a poner mi atención fija en alguien que yo no respeto? ¿Cómo voy a poner mi atención fija en alguien que yo no admiro? ¿Cómo voy a poner mi atención fija en alguien si yo menosprecio de alguna manera lo que Él hizo por mí para salvarme? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que nosotros vivimos es por vivir una vida superficial en nuestra relación con Él. Pero miren lo que les dice Dios: escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel. Si tan solo me escucharas, jamás debes de tener un Dios extranjero, nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré de cosas buenas. Luego dice más adelante, ahorita les digo la cita: oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería yo a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrepentirían delante de Él, quedarían condenados para siempre, pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Entonces ese es el Salmo 81, del 8 al 10 y del 13 al 16. Pero ven ustedes, hace rato que se hablaba de la respuesta rápida de acuerdo a la angustia. Dios dice: escúchame y te lo daré. Por tanto, tú no puedes obtener una respuesta directa de Dios si no te presentas ante Él con el deseo de escuchar. Lo más importante es lo que Dios diga, no lo que tú pienses. Lo más importante es el plan de Dios, que es eterno y representa lo mejor de lo mejor, no lo que tú crees que es lo mejor de lo mejor. Y si tú piensas de esta manera, te vas a dar cuenta que muchas de tus oraciones tienen una motivación como esta. Entonces Dios quiere, de alguna manera, que nos despabilemos del sueño, ¿no? Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. No tenemos que estar dormidos, sino tenemos que estar avivados en cuanto a lo que es
nuestra relación con Dios. Entonces, un aspecto muy importante cuando tú te presentes delante de Él es siempre rememorar todo lo que Él ha hecho por ti. Dios ha sido fiel, aunque nosotros somos débiles, que somos frágiles, que somos carne. Dios siempre ha actuado a nuestro favor. Si tan solo eso creyéramos, cambiaría mucho la oración, porque entonces te presentarías a Él con confianza de lo que te diga va a ser lo mejor para ti. Pero como aún a pesar de nuestra insensatez, de nuestra superficialidad en nuestra relación con Él siempre ha sido fiel. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negar su carácter ni su naturaleza. Dicho un poco parafraseado, no puede negar lo que Él es. Él es un ser dadivoso. Dios es dueño de todo, por tanto, ¿puede demandar algo de alguien? Él es dueño de todo. Él dice, todas las almas me pertenecen, el universo es mío, yo conozco a cada estrella por su nombre. ¿Qué le puedes dar a Él que no tenga? No le puedes dar nada. Pero si te presentas ante Él con un corazón contrito y humillado, como dice este Salmo 51:17 que hace rato mencionamos, Él no te despreciará. Lo que a Él le agrada es que te presentes ante Él en la posición correcta, sabiendo lo que tú eres y lo que Él es. Y entonces tendrás en forma natural una gran reverencia ante Él. Entonces, este es un punto muy importante. Una de las razones por la cual Dios nos pide obediencia a todo lo que nos muestra que debemos hacer por medio de sus mandatos es porque por medio de ellos derrama su gracia para que se cumpla su voluntad. Fíjate, si tú no te sometes a Él, no hay gracia. Si tú te sometes a Él, hay gracia para que se cumpla su propósito y salgas del problema. ¿Ven ustedes? Entonces Dios siempre tiene un mensaje que darnos a todos. Y hoy en esta mañana Dios está mostrando los dos aspectos importantes en la vida. Pero este punto de que a través de la obediencia Dios derrama su gracia para que se cumpla su propósito, que para ti es lo mejor de lo mejor. Porque siempre que obedeces, cuando se cumple su propósito, solo vas a dar gloria a Dios porque ves los resultados maravillosos y sin error hacia tu vida. Entonces ponte a pensar por otro lado, ¿qué pasa si no te quieres someter de alguna manera a sus mandamientos? Miren lo que dice Dios, ahorita les voy a decir la razón. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera en sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. ¿Cuántos de nosotros, por ser necios y testarudos, no acabamos en un juicio así ante Dios? No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de que la mayoría de nosotros nos presentamos a Dios con nuestras propias ideas y nuestros tercos razonamientos. Y cuando Dios te quiere dar una solución y no lo escuchas, ¿qué hace Dios? ¿Ok? Que viva lo que piensa, que sufra las consecuencias de su insensatez, entonces quizá después venga y me busque de corazón, que es precisamente la parte de este Salmo 70. Búscale de corazón, búscale porque tienes una gran necesidad de Él. Pero ¿qué necesidad hay de llegar a los extremos? Cuando tú te podrías presentar cada día ante su presencia y Él te podría decir exactamente lo que es su voluntad. Ante su presencia y buscando su voluntad, podrías ver tus errores, te podrías examinar a ti mismo y no serías juzgado, disciplinado o castigado. Pero cuando descuidas eso, entonces vienen pruebas, vienen disciplinas, que quizá muchas de ellas no eran necesarias. Claro, yo no creo que haya hijo de Dios que no caiga en una disciplina. Todos caemos en una disciplina. Pero mientras más aprendas, menos necesidad.
Un hijo obediente, ¿lo vas a disciplinar porque es obediente? Lo vas a bendecir, vas a apoyarlo, ¿verdad? Un hijo rebelde y contradictor, ¿a qué es acreedor? Pues a castigos, a refrenar beneficios para él, cosas de ese tipo, porque no sabe qué hacer. Este que leímos ahorita es el Salmo 81, 11 y 12. Entonces, todo aquel que ignora la voluntad de Dios, voluntariamente, queda expuesto a una disciplina muy severa de parte de Dios. David, cuando ya es afirmado como rey de Israel, pues quería honrar a Dios. Y él dice, el arca está acá abandonada, vamos a traerla a Jerusalén. Todos conocemos esta historia de Perezusa, ¿no? El quebrantamiento de Usa, que entonces él dispone, hace alabanzas y todo, pero el carro empieza a resbalar y va a caer el arca, y entonces Usa pone la mano y queda muerto ahí. Entonces David dijo algo muy sabio más adelante, cuando ya después llevan esta arca a casa de Obed-Edom y es bendecida su casa durante 3 meses, entonces él tiene la confianza de llevarla a Jerusalén. Pero ¿cómo la lleva esta segunda vez? De acuerdo a los términos y las ordenanzas de Dios. Y entonces David dijo esto: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Ven ustedes? Primera Crónicas 15:13 de la versión 60. Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Tú tienes que aprender a buscar a Dios en los términos de Dios, no en tus términos. ¿Por qué? Porque tus términos están afectados por el pecado, son fallidos, tienen implícito egoísmo, conveniencia y muchas otras cosas que van detrás de esto, vanidades ilusorias. Muchas veces tus peticiones están basadas en vanidades, pero cuando tú dispones tu corazón para escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo primero que sucede? Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negar tus propios deseos, tu idea de lo que debe ser la vida hacia tu futuro. ¿Por qué? Porque no hay más grande plan para la vida de un creyente que el plan de Dios para su vida. A veces se ha malbaratado mucho este término, ¿no? El plan que Dios tiene para ti. Pero ciertamente Dios habla de coronas, de recompensas, tiene parábolas de los deudores o de aquellos que les dio una moneda y cada uno produjo uno nada, uno 5 y otro 10, o aquellos que le dio 3 y 5 de acuerdo a su capacidad. Pero siempre en función de eso hay el plan de Dios, que como hemos dicho muchas veces, el plan de Dios es formar a Cristo en nosotros. Es el más alto alcance al que un creyente puede aspirar. Por tanto, cuando tú le quieres imponer tu manera de pensar, tu manera de ser, lo que tú deseas, y lo mezclas con oración, te privas de conocer su plan. Bueno, ya dijiste todo lo que querías, sigue tus propios caminos. Cuando te acerques a la casa de Dios, más bien acércate para escuchar. Entonces, yo muchas veces les he comentado aquí en este estudio que nosotros tenemos que aprender a analizar nuestras vidas y a ver nuestras verdaderas actitudes en todo lo que hacemos. Y eso no exceptúa la oración. Cuando tú te presentas a Dios de una manera diferente a la que estamos hablando, de buscar solo su voluntad y tratar de escuchar tu voz, tus actitudes están determinando lo que es realmente tu relación con Dios. Y también están determinando lo que es tu vida. Tú eres lo que son tus acciones. No eres lo que dices ser de lo espiritual que eres y lo mucho que
adoras a Dios y de lo mucho que dices que le sirves. Tus acciones diarias, tus actitudes en tus relaciones interpersonales muestran exactamente lo que tú eres. Y la Escritura muy claramente dice: el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y luego viene el mandamiento, y nosotros hemos recibido este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces ahí nosotros podemos entender hasta qué grado Dios nos está transformando o conformando a la imagen de su Hijo, y hasta qué grado no. Entonces, tú debes de preguntarte, ¿por qué razón no estás obedeciendo a Dios? ¿Dios no ha sido claro en los estudios? ¿Aquí? Si alguien me dijera que no, le diría: ponte a leer la Biblia, porque todo lo que aquí decimos va de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando nosotros tomamos una rebeldía o desechamos un concepto o no nos gusta, estamos realmente desechando a Dios. Es bastante grave. Si yo les dijera lo que yo soy, lo que yo pienso, podrían ustedes desechar lo que quieran. Pero aquí, tanto en los salmos como en la predicación, solo se dice lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual tú no estás obedeciendo? ¿Cuál es el motivo por el cual tú no estás respondiendo? ¿Sí? Dios tiene lo mejor de lo mejor para los que creen en Él, pero también quiere que aprendamos a esperar en Él y en su respuesta. Dice un pasaje en Lucas 21:19: con paciencia ganaréis vuestras almas. Es un versículo muy importante este, porque la paciencia nos afirma en la fe. Las pruebas, cuando se tarda la respuesta de Dios, nos está haciendo crecer en la dependencia de Él y afirmarnos en el amor de Dios. Ante el mundo pareciera lo contrario, pero no es así. El mundo quiere todas las cosas ya. Ese es un error de lo que pasa ahora en las películas, ¿no? Toda una vida transcurre en 1 hora y media. Es cierto eso. Y entonces, cuando las personas empiezan a asimilar esto, todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya, y lo que menos quieren es esperar. Señor, dame mi bendición ya, en lugar de decir: Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando Ana expuso ante Dios su pesar, y Elí le dice: Dios te conceda lo que has pedido, Ana ya no pensó en el tiempo. Aunque Dios permitió que se embarazara pronto, ella ya no pensó en el tiempo, sino estuvo en paz porque depositó ante Dios su petición y la hizo en forma reverente y conforme a su voluntad. ¿Por qué puede tardar una respuesta a una bendición? Porque generalmente cuando tarda es porque no estamos preparados para recibirla. Y la bendición se puede convertir en un ídolo para nuestras vidas. Y como leímos hace rato en el pasaje de Isaías, deja todo ídolo cuando estás o cuando te presentas ante Dios, cuando llegas a su misma presencia. Haz a un lado todo ídolo. Recuerden, ídolo es cualquier cosa en tu vida que sustituya a Dios o sustituya su voluntad. Entonces, vean ustedes cómo Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, no importa cuál sea nuestra situación. Pero curiosamente, y ese es el sentido de lo que decía Alex, cuando tienes ese corazón, en ese corazón y en esa petición, tú entregas todo. Y entonces la respuesta de Dios puede ser rápida, porque la bendición te va a llevar a glorificar a Dios y no para que tú te envanezcas. Entonces, mira lo que dice Dios para los que no obedecen. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad.
resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Pueblo terco. Recuerden que Israel, eso se lo decía Esteban a los fariseos en capítulo 7 de Hechos. Esta es la versión NTV. Pero recuerden que Israel representa la naturaleza humana, rebelde y contradictora. Cuando veas a Israel no digas, ay, ellos eran así, nosotros somos diferentes. No, tú eres igualito que ellos. Yo soy igualito que ellos. La diferencia está en cómo te presentes a Dios. Ahora, este es un punto muy importante. ¿Cuál es la razón por la que tú no te presentas a Dios como debe ser? O por la que tú no te presentas a Él con el deseo de obedecer. Dice, Israel rehusó escuchar a Dios pensando que al hacerlo eludirían su control sobre sus vidas. La realidad es que no le quieres entregar el control de tu vida a Dios. Porque si tú te presentas para escucharlo, solo para escucharlo, tienes que obedecerlo. Pero ¿qué pasa si quieres vivir tu propia vida? Si no le quieres entregar tu control a Dios, entonces tienes que no escucharlo. ¿Cómo voy a escuchar aquello que no quiero hacer? Mejor no lo escucho. O si lo escucho, lo acomodo a lo que yo quiero, que es exactamente lo mismo que no escuchar. ¿Cuántas veces Dios no nos ha revelado cosas en nuestra vida tan claras y aún así vamos y hacemos lo que queremos? ¿Cómo le llamarías a eso? Necedad y orgullo, ¿no? Entonces, esa es la razón, porque hasta la fecha tú no has obedecido muchas cosas que Él te dice, porque no crees en su infinito amor. Por eso no has obedecido, porque no crees en su amor. Una de las cosas más difíciles en la vida de un creyente es creer en su amor. Y es una de las cosas que el diablo lucha para que no hagas. ¿Sabes por qué? Porque si crees en su amor, tienes todas las cosas. Porque todo proviene del amor de Dios. ¿Cuál es el hecho más grande en la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y si Dios dio a su Hijo y tú ya lo recibiste, la más grande expresión del amor de Dios está manifestada a tu vida a través de la salvación que te da por medio de Cristo. Y entonces tú deberías decir, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 15, 14, 15, perdón, 15 y 16, 14 y 15. Entonces, ahí está el punto. Si realmente creyeras en ese amor, te impulsaría a seguirlo. 14 y 15. Te impulsaría a seguirlo. ¿Por qué no lo sigues? Porque todavía no crees en ese amor. ¿Y por qué no crees en ese amor? Porque tu relación con Él en general es un monólogo. Recuerden ustedes algo muy importante. Todas las peticiones que nosotros hagamos a Dios tienen que tener un fundamento, su palabra. Eso es lo que dice la primera de Juan. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿dónde está plasmada su voluntad? En su palabra. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidiésemos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ¿dónde puede radicar el problema de que Dios no te responda? Que no pides conforme a su voluntad o no deseas realmente en tu corazón hacer su voluntad. Entonces, ¿por qué te iba a responder Dios si sabe eso? Dios todo lo sabe. Él sabe lo que le vas a pedir. Cuando tú vas a orar, Él ya sabe todo lo que le vas a pedir. Ya lo conoce. Por eso dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Si tú no te presentas ante Dios con un corazón contrito y humillado, no vas a poder llegar a su presencia y menos vas a escuchar su voz. ¿Ven ustedes?
Entonces, para que esto suceda, tú tienes que creer fervientemente que cada uno de sus mandamientos son para tu beneficio, nunca para tu perjuicio. Aún Jesús, que renunció a todos, usando un poco la ilustración de este salmo, renunció a todo para poder darnos vida a través de su sacrificio. Aún Jesús tuvo que padecer, pero Él siempre quiso hacer la voluntad de Dios, por eso Dios siempre le respondió. Y ese versículo que muchas veces citamos, Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Jesús siempre obtuvo las respuestas de su Padre, porque nunca buscó su voluntad. Ahí está la forma de llegar a Dios. Si buscas la voluntad del Padre, ¿para qué hablas? ¿Para qué tienes que exponer largas listas? Mejor preséntate ante Él, a ver qué te dice. Puedes, claro, manifestarle tu problema, eso es claro, es parte de la oración, pero no quieras guiar a Dios o inducir a tu voluntad, porque entonces obtendrás silencio de parte de Dios. Él no va a responderle a nadie que sea un necio y que lo que le digas lo va a usar para torcer la verdad. Entonces, esta es muy parecida. Proverbios 1:33, a la que dijo Esteban: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. El 33. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Sí? 1:1. Perdón. Es que no parece. Sí, es 11:1-33. 11. Después que luego el tintazo, le faltó pero vamos a comprobar. Nada más para que no quede ahí. ¿No? Bueno, luego les digo la cita exacta. Aquí me faltó. O si alguien busca, ¿no? De una vez en su computadora. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. 10. 10:1-33. Solo fue un cerito. Bastante. Bueno, volviendo aquí al punto. El que me escucha vivirá tranquilo. ¿No acaso una de las cosas que nosotros queremos cuando vamos ante la presencia del Dios es que la oración nos dé paz? Es poder depositar algo que a la larga nos haga estar en paz, porque depositamos ante el único que puede hacer todas las cosas bien, todas las cosas bien. Pues eso dice Dios: el que me escucha vivirá tranquilo. El que me escucha atentamente vivirá tranquilo y sin temor del mal. Entonces, cuando te presentes a Dios, vas a hablar, mejor ponte a escuchar, plantéale tu problema y deja que Él te guíe a la solución. No cierres tus oídos. Recuerden que Dios dice mucho en la Escritura: oíd atentamente, escuchad, mirad lo que oís. Relaciona tu vista con la promesa, ¿sí? Entonces ahí tú tienes que meditar en ti. Medita en tus tiempos devocionales que has tenido hasta ahorita. Y entonces vas a saber si la forma en la que puedas estar cometiendo errores. Y eso es lo que dice Eclesiastés 5:1-3. Cuando entres en la casa de Dios, ten abiertos los oídos y cerrada la boca,
No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle a Dios promesas temerarias, pues Él está en el cielo y tú aquí abajo en la tierra. Sean pues pocas tus palabras, así como el exceso de ocupaciones produce pesadillas, la necedad te convierte en un necio que dice tonterías. Así ve Dios al que entra, al que se presenta a Él con vana palabrería, como un necio. Y muchos creen que son muy espirituales porque empiezan así, como una verborrea, y menos, todo hacen menos escuchar la voz de Dios. Entonces Dios no te va a escuchar así. Entonces, de acuerdo con este pasaje, preséntate ante Dios, más bien para escuchar, para que no salga a flote tu necedad. Por eso, volvemos al punto, examina tus palabras, examine tu conducta, examina tus actitudes, y eso te va a dar mucha luz de ti mismo. Pero si todo lo descargas en tu prójimo, nunca vas a aprender nada. Es muy fácil echarle la culpa al otro de lo que vives, es muy fácil. Pero ¿qué aprendes tú? Todos son culpables menos yo, ¿no? Tú eres la inocente palomita. Pero te digo una cosa, te engañas a ti mismo, como dice el dicho, ¿no? Te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios ve solo como verborrea la situación. Pero preséntate con un corazón sensible, con el deseo de hacer su voluntad, y entonces Dios no tendrá ningún problema en hacerte conocer y que entiendas. Recuerden, Pablo y Lidia, Dios puso que Lidia pusiese atención en el mensaje y lógico, la hizo entender. ¿Cuántos creen que había en ese lugar donde Pablo estaba predicando? Muchos. La Biblia solo nos señala a Lidia, lo que quiere decir que no todos tienen el corazón para escuchar a Dios, sino solo lo buscan para que les dé, para que les sacie, ¿no? Señor Jesús, cuando alimentó a los 5,000 y a los 4,000, dice, me buscáis no porque hayáis vida en mis palabras, sino porque les di de comer. ¿Cuántos de nosotros no podemos estarnos acercando a Dios para que nos dé de comer? Pero Él, ¿qué dijo? Trabajad, no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces lo importante es la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿sí? Entonces, cuando ores, dice, previo al Padre Nuestro en Mateo 6, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de ellos. Pero cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Dicho de otra manera, tienes que aislarte, y en enfoque a lo que estamos hablando, de todo aquello que te puede mal influir en tu relación con Dios. Por eso tiene que ser un momento en que seas tú y Dios, un lugar donde no te puedas distraer ni donde las influencias te puedan estar persiguiendo. Tú puedes estar aquí en un estudio pensando que al ratito vas a ver el fútbol, o puedes estar pensando que lo que tú quieras, y se te puede ir la mente y dejas de escucharlo. Puedes oír las palabras, pero dejas de escuchar la esencia del mensaje. Es una de las cosas de las que yo oro, es precisamente que cuando vamos a tener el estudio, es que Dios prepare primero mi corazón y luego de todos los que Él quiere que asistan aquí, para que escuchen la esencia del mensaje, ¿sí? No busques el favor de los seres humanos, busca el de Dios. El Señor dice, maldita la persona que ponga su confianza en cualquier mortal y aleja del Señor su corazón. Es como si fuera solo un raquítico arbusto del desierto, sin esperanza para el futuro, solo a duras penas sobreviviendo en la planicie salitrosa de un inhóspito desierto. La prosperidad lo abandonó para siempre. Pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor
y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esa persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. Jeremías 17, 5 al 8. Esta es en la versión NBD. ¿Ven? Maldito el que confía en el hombre. A veces nos presentamos delante de Dios. Dios, te pido esto, pero voy a hablar con uno, con otro, con aquello. Y confía en Dios. Confías en Dios, entonces Dios hará que tus raíces siempre tengan agua, que tus ramas siempre estén verdes y que puedan ser una sombra para el calor. Pero si tú confías en el hombre es mentiroso. El ser humano es infiel. No puede ser fiel a sí mismo. Dios sí puede ser fiel a sí mismo. Ninguno de nosotros es fiel a nosotros mismos, porque si los fuéramos, no hubiéramos necesitado a Jesucristo. Sabríamos lo que nos conviene y lo que no, y entonces actuaríamos en función de eso. Entonces, nuestras verdaderas motivaciones siempre quedarán manifiestas por medio de nuestra propia conducta. Volvemos al punto, analiza tu conducta, ¿sí? Y la oración en secreto, la oración en lo íntimo siempre traerá un fruto. ¿Y saben cuál es? ¿Les digo cuál es? Que solo pongamos los ojos en el Señor. Ese es el fruto. Cuando tú como creyente solo pones tus ojos en el Señor, pasa lo que dice en este versículo que acabamos de leer de Jeremías. La raíz, ¿quién es la raíz? Jesucristo. Si tú te alimentas de la raíz es santa, tus ramas, tus hojas son santas también. Entonces, una de las cosas importantes respecto de esta oración del Padre Nuestro, y cuando ores no uséis vanas repeticiones, es que las vanas repeticiones hace que nosotros pongamos los ojos en lo que nosotros queremos y nos impedirán profundizar en nuestra relación con Él. Eso hacen las vanas repeticiones, nos impiden profundizar en nuestra relación con Él, porque vas a llenar tu mente de palabras, de vana palabrería. Entonces, ¿qué fomenta esto? Orgullo. Entonces, Dios ya sabe lo que necesitas. Concéntrate más bien en ir a adorarlo y concéntrate en ir a agradarlo a Él. Cuando te revele su voluntad, cierra tus ojos ante tus propias expectativas y obedece, porque a través de la obediencia estarás bajo la protección del Señor. Si Dios te muestra algo y no lo obedeces, tu desobediencia te sacará de la protección del Señor. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante ir más bien a escuchar, ¿sí? Y bueno, todo hijo de Dios tiene algo muy importante: libertad de ir a su presencia. Al darnos al Espíritu Santo que está en nuestro corazón, tenemos toda la libertad de ir a su presencia, pero hay que aprender a hacerlo en la forma correcta. Veamos a Salomón. Absalón quiso arrebatar el reino, Amnón fue asesinado, pero luego Adonías se revela, también quiere arrebatarle el reino, pero Dios había destinado que fuera para Salomón, y Salomón pudo haber llegado al trono a pedirle muchas cosas, dentro de ellas la vida de sus enemigos. Pero ¿qué fue lo que Salomón hizo? Señor, dame sabiduría, ciencia y juicio, porque me has puesto ante un pueblo que no podría yo gobernar, un pueblo tan grande, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esa petición sincera? Sabiduría te doy, y además te voy a dar lo que no me pediste: riquezas, bienes y sabiduría, cual nunca ningún rey ha tenido ni tendrá.
Ahí vemos los proverbios de Salomón. Ahora, cuando tú te acercas a Él solo con el propósito de hacer su voluntad, miren qué pasó con Jesús. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Lo que les decía al principio del estudio, ¿ven? Ese es Hebreos 5:7. Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Recuerden, Él es el modelo. Él fue el que dijo cómo orar, y ya está la oración del Padre Nuestro, que mucha gente repite y nunca analiza la esencia de esa oración, ¿verdad? Entonces, si tú ya eres hijo de Dios, Cristo está en los cielos y tú aquí en la tierra, pero ese es el abogado que intercede por ti delante de Dios y frustra las acusaciones de Satanás, quien hoy por hoy todavía se concentra en acusar. Por eso se llama el acusador. Hebreos 4:15 y 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. O sea, ¿Él sabe cómo sientes? Claro que sí. ¿Sabe lo que estás viviendo? Claro que sí. Sin embargo, Él nunca pecó, porque siempre tuvo la actitud correcta hacia su Padre. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esa es la versión NTV, Hebreos 4:15 y 16. La gracia la derramará cuando más la necesitemos. La versión 60 dice: en el momento oportuno. Pero nunca se pone atención en el versículo anterior, en el 15. Él sabe lo que vivimos. Él en la cruz experimentó el juicio por nuestros pecados, también experimentó, por tanto, nuestras vivencias, sabe cómo pensamos, sabe cómo sentimos. Pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él todo lo encauzó a Dios y a tener reverencia a su Padre. Y eso Él quiere que nosotros aprendamos. Entonces, si Él entiende todo lo que tú experimentas, mira lo que Él dice. Dice Hebreos: y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:8-9. Él obedeció y fue el instrumento más puro y santo en las manos de Dios, por eso es el sumo sacerdote. Y ahora está en los cielos abogando por nosotros. Entonces Él desea ayudarte a sobrellevar tus problemas. Él desea liberarte de sus cargas, si en verdad te apoyas en Él. ¿Cómo te iba a poder ayudar? Si dices: oye, ayúdame a cargar esto. No, pero yo lo llevo hasta acá. No. Si en verdad le depositas tu carga, ahí está la oración de Ana como un ejemplo. Si en verdad depositas tu carga, Él te ayudará. O como dice Mateo 11:28, que todos conocemos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, quiere decir mi manera de pensar, mi instrucción, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando pides conforme a su voluntad, como dice 1 de Juan, sabes que Él te oye. Y si sabes que Él te oye, sabes que tienes la petición que hayas hecho. Esa es la fe. Esa es la certeza de lo que se espera. Fíjense, en esta versión de Hebreos 11:1 y 6, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera.
es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Hay palabras que son claves. Premia a los que sinceramente le buscan. Entonces a lo mejor tú puedes estarte diciendo, bueno, yo he orado, me he presentado delante de muchas veces y Dios no me responde. Es porque no lo haces con fe. Nada hay imposible para Dios si tienes fe. Y fe significa creer que Él existe, que Él promete lo que cumple, que todo lo que te dice que obedezcas es para tu beneficio, aunque no lo entiendas. Entonces a veces nosotros podemos centrarnos en nuestro criterio, en nuestras experiencias pasadas, en nuestros errores, aún en el cristianismo de nuestra vida pasada, y tú dices, bueno, Dios no me respondió, entonces ya nunca me va a responder. ¿Qué es eso? Falta de fe. Falta de estar cerca del Señor y de palpar su presencia en tu vida, porque ante la presencia de Dios todo pierde valor, porque Dios es el todo y en todos, eso dice la Escritura. Entonces mira lo que Dios promete si aprendes a escuchar lo que Él te dice, y esto sobre toda corriente de pensamiento y motivación. Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados. Todos los que buscan al Señor, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Escúchenme, pueblo mío. Óyeme, Israel, porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz para todas las naciones. Mi misericordia y mi justicia ya se acercan. Mi salvación viene en camino, mi brazo fuerte hará justicia a las naciones. Las tierras lejanas me buscarán y con esperanza guardarán mi brazo poderoso. Levanten los ojos a los cielos y miren a la tierra abajo, pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se desgastará como prenda de vestir, mas los habitantes de la tierra morirán como moscas. Pero mi salvación permanece para siempre, mi reinado de justicia nunca tendrá fin. Mucho hemos compartido el 6, pero el 4 y el 5, no. Miren, la actitud de Dios, yo estoy dispuesto a entregar todo aquel que pone mi confianza, y no nada más es aquí, sino a todas las naciones. ¿Sí? Fueron cortados de la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. El que ha nacido de nuevo ha sido cortado de la roca y va a ser un instrumento en las manos de Dios, eficiente en la medida que ponga a Dios en su lugar y se ponga a Él en el suyo. Dios es todo, tú no eres nada, y lo que eres es por lo que Dios ha hecho en ti. Dios te ha dado un nombre, si realmente eres salvo, de ser hijo de Dios. Ese es el más grande nombre que Dios le puede dar a una persona, y llamarlo hijo suyo, porque al llamarlo hijo suyo lo hace semejante a Él y lo hace coheredero de todas las cosas en Cristo. Entonces, recuerden lo que dice Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 8:33 o 34. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Qué demandas de ti? El árbol malo da fruto malo. Todo lo que surge de nuestra vida sin Dios es fruto malo. ¿Para qué quieres vivir? ¿Para qué demandas tu vida? Y si lo haces es porque realmente
no has entendido la grandeza de Dios y la miseria de tu vida. Padre bendito, te damos muchas gracias por todas las revelaciones que hoy has dado a nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque seguramente cada uno en lo íntimo y lo profundo lo que desea es hacer tu voluntad, pero muchas veces no sabemos cómo. Pero gracias te damos, Padre, por la instrucción de tu palabra que nos da luz para saber en qué forma debemos presentarnos delante de ti y la forma en que tú te agradas y respondes nuestras oraciones. Realmente, Señor, tú lo eres todo, porque de ti provienen todas las cosas. Y en todo lo que tú planeaste, Padre, tienes la primacía y la hegemonía. Por tanto, podemos concluir que no hay ser más grande que tú, porque eres el único Dios, infinito, amoroso, clemente y piadoso. Y nosotros, Padre, somos frágiles, somos débiles, ni siquiera sabemos cómo articular nuestras palabras para que lleguen a tu presencia, pero también te damos gracias por tu Espíritu Santo que intercede por nosotros y que conforme a la voluntad presentan las oraciones delante de ti. Mas, Padre, sabemos que tú siempre nos enseñas y queremos que de una manera natural nosotros anhelemos hacer tu voluntad, Señor. Que creamos que es buena, es agradable y que es perfecta, y que además, Señor, no hay más altos conceptos que los que tú tienes, pues tú conoces todas las cosas desde su inicio y hasta su fin, y no te coludes con el perverso ni justificas al impío. Así que enséñanos a presentarnos delante de ti a cara descubierta, con sinceridad y verdad, para que tú, Señor, puedas hablar y nosotros escuchamos. Te pedimos, Padre, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo. Y tú que conoces los corazones, Padre, que sabes quién de aquí realmente no ha rendido su corazón delante de ti, te pedimos que lo convenzas de justicia, de pecado y de juicio, que le hagas o que le muestres tu gran amor y que quede, Señor, como un día quedó Job delante de ti cuando te vio, cuando vio tu presencia, se aborreció a sí mismo y te justificó a ti en todo. Padre, te rogamos mucho también por la salud de Isabel, para que tú la restaures. Sabemos que estas gripes, estos virus de la actualidad son mucho más difíciles de vencer, pero Dios, en tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder y en tu mano está la sanidad, así que te pedimos que salga pronto de esta gripa y que a todos nos mantengas en salud. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, rogándote que nos guardes en el fin de este domingo con el pensamiento en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.